Bueno, continuamos. Disculpen que hago los cortes cada más o menos 15 minutos, pero bueno, no le tengo mucha fe a las grabaciones. Tengo miedo que se corte. Una cuestión que me olvidé y que quería comentarles de los venenos para ratas es que es importante cuando nosotros trabajemos con estos productos es dar conocimiento a todas las personas, ¿sí?, de que estamos haciendo este tratamiento. ¿Mm? Más allá de su forma, su color, bueno, pueden haber accidentes, mucho cuidado, eh, tenemos que avisar, ¿Mm? Dar conocimiento. No tocar roedores muertos, ni tampoco sus excrementos, ¿Mm? eh, y hay que eliminar a estos animales y a los excrementos también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto puede llegar a tener restos de veneno y, por ejemplo, no sé si se lo puede comer otro animal, ¿sí? O algún niño lo pueda llegar a tocar. Es muy peligroso, por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Bien. Vamos a hablar un poco del manejo de los desechos. Esto es algo que se viene trabajando hace bastante. ¿Qué desechos tenemos? La cama usada, aves muertas, el guano, que también, bueno, en general es parte de la cama. Hay plumas, cáscaras, en el caso de las gallinas ponedoras puede haber restos de alimento. ¿Mm? ¿Qué pasa con los desechos? ¿Sí? Eh, la mayoría de estos desechos tienen microorganismos que son patógenos, es decir, que producen daño. No podemos tirarlos a cualquier lado. ¿Por qué? Porque contaminaríamos todo. Si los tiramos cerca de alguna fuente de agua, podemos contaminarlo. El aire también se contamina porque la orina de las aves, bueno, tiene amoníaco, por lo tanto, esto puede contaminar también, producir lo que se llaman los gases de efecto invernadero. La cantidad es mucha de residuos, ¿sí?, que hay en la producción avícola. Entonces hay que tener en cuenta qué vamos a hacer con todo esto. El compostaje es una de las mejores opciones porque es algo, un proceso biológico natural que podemos hacer tranquilamente. Se transforman estos residuos orgánicos que acabamos de mencionar en sustancias que son simples, que son estables y que son inocuas y las podemos utilizar incluso como fertilizantes. Después vamos a ver. Se desarrolla en presencia de oxígeno, ¿sí?, y microorganismos que están en el ambiente empiezan a trabajar y realizan este proceso bajo determinadas condiciones de temperatura y humedad, por supuesto. Esas condiciones se las vamos a tener que otorgar nosotros y de esta manera se generan una alta temperatura que es la que me va a producir la muerte de muchos bacterias, virus, que puedan llegar a producir contaminación. Bueno, acá tienen todo un guano de un galpón, es un montón, ¿sí? Entonces de esta manera lo que hacemos es reducir los patógenos, eliminar olores. Esta es la curva del compostaje, fíjense lo que yo les decía, se alcanza una temperatura muy alta, arriba de los 60 grados, y después empieza a disminuir. Esta curva es la ideal, muchas veces hay algunas cuestiones ambientales que no se dan para que esta curva se dé de esta manera. Pero bueno, eso depende mucho de cómo lo manejemos y del asesoramiento y la capacitación que tengamos en hacer un compost, ¿sí? Que es importante, como yo les decía, como esto es un proceso que necesita oxígeno, una de las tareas a realizar es voltear y remover estos desechos, para que el oxígeno del aire pueda ingresar a lo más profundo de los desechos, porque si no va a quedar solo por la superficie. Acá hay algunos modelos de composteras para que ustedes vean, ¿sí?, con cajones. Algunos son más sencillos, otros no tanto. Acá hay una casita también, ¿sí? ¿Cómo se realiza el compostaje? Bueno, acá yo les puse algunos pasos. Es fundamental humedecer, porque la humedad es uno de los factores más importantes y es lo que va a hacer
que las bacterias puedan trabajar y que la temperatura se eleve. Es una especie de fermentación. Fíjense acá, esto está muy seco. Estas costras no deberían, estos pedazos así, no debería verse así. Debería verse todo más uniforme. Más o menos, acá están los días, 20 días de llenado del cajón, 20 días del primer ciclo, que es donde aumenta mucho la temperatura. Ahí hacemos el volteo y la aireación. Y el segundo ciclo también dura entre 20 a 30 días hasta que ya utilizamos el compost. Más o menos se habla de unos 50 a 60 días en total. Acá hay un compost para aves muertas. Fíjense cómo las coloca y las calla las humedece y las tapa para que se produzca el proceso natural. ¿Qué problemas nos podemos encontrar? Bien, olor desagradable, esto no debería suceder. ¿Cuál es el problema? Hay un exceso de humedad o una falta de aireación. Eso es lo que está produciendo el olor. ¿Cuál sería la solución? Bueno, airear y retirar la humedad. ¿De qué manera? Podemos agregar heno o algún componente seco que absorba. ¿Cuál es otro problema que podemos tener? Una descomposición lenta, es decir, que no esté produciéndose en los días que yo espero. Falta de humedad, ¿sí? Porque las bacterias no están teniendo la humedad suficiente para poder trabajar. Ellas necesitan determinada humedad y temperatura para poder realizar el proceso. ¿Qué hacemos? Humedecemos o agregamos más cama húmeda. Olor amoníaco. Bueno, acá hay un desbalance, ¿sí?, en la relación de lo que sería el nitrógeno. Hay un exceso de nitrógeno. Esto puede llegar a pasar porque hay algunas bacterias que están actuando más que otras y uno de los desechos es ¿no?, de los componentes finales. Entonces está desbalanceado el proceso. ¿Qué podemos hacer? Agregamos más materia orgánica, pasto, hojas, cama. Acá hay una resolución de SENASA que habla del manejo de aves muertas y una de las dos puntos importantes a mencionar es que la mortandad tiene que eliminarse adentro del predio, no pueden trasladarse. Esto es algo que lo dice SENASA y hay que respetar. Se dice que preferentemente se va a utilizar la composta como método de eliminación de aves muertas, pero hay algunos lugares que autorizan utilizar una fosa o incineración, ¿sí? Pero que siempre hay que tener en cuenta que no sea un proceso que contamine. Muy difícil de controlar, pero bueno, así lo dice la resolución. ¿Qué obtenemos en el compost? Un buen fertilizante natural que aporta micro y macronutrientes a la tierra donde lo utilicemos. Ayuda a reducir la erosión de los suelos. ¿Por qué? Porque es algo húmedo, que aumenta la retención del agua. El nitrógeno en estos casos se utiliza, lo pueden asimilar las raíces de plantas, así que eso lo va a favorecer el crecimiento. Y también en suelos contaminados podemos, ¿sí?, aportarle este compost orgánico para evitar o mejorar esta contaminación. Y bueno, vamos a mencionar algo muy, muy por arriba sobre el tema de la prevención, que hablamos de la bioseguridad, hablamos de las buenas prácticas, pero no mencionamos la parte de la inmunización, de la vacunación, ¿sí?, que es muy importante y que tiene que realizarse. La vacunación también depende de 3 factores: el animal, en este caso las aves, la aplicación, todo lo que tenga que ver con el ambiente en el cual se va a producir este método de vacunación, y la vacuna. ¿Qué podemos decir con respecto a la vacuna? Bueno, como ya les mostraba en la foto anterior de buenas prácticas, la vacuna son microorganismos, son los mismos microorganismos con los cuales nosotros queremos prevenir, pero están muchas veces desactivados, su poder de daño está disminuido, y eso es una vacuna. Tiene que estar refrigerada. ¿Por qué aclaro esto? Porque si pierde la cadena de frío, si está vencida, si, no sé,
se contaminó, si nosotros vacunamos con esto, podemos llegar a producir la enfermedad. Sobre todo en las vacunas que están atenuadas, donde son virus vivos, que están atenuados. O sea, su patogenicidad, su poder de daño está atenuado, pero están vivos. Entonces, mucho cuidado. Con respecto al ave, lo único que podemos decir es que tiene que aplicarse en determinados momentos de la vida, depende de la vacuna, y el animal tiene que estar sano. No se vacuna animales enfermos. La vacuna no es un antibiótico, no es un tratamiento, es preventiva, ¿sí? El ave tiene que estar sana, su sistema inmunológico, su sistema de defensa tiene que estar fuerte, por eso tiene que estar sana, para poder desarrollar defensas contra la vacuna que estamos aplicando. Espero que se entienda. Bueno. Y acá un pequeño esquema del sistema inmune para que ustedes vean por qué se repite la vacuna. Fíjense que levanta anticuerpos, pero estos anticuerpos después decaen, por eso hay que dar un refuerzo siempre de vacunación.